Jovel TV and Radio. Muy buenos días. Esta es una transmisión de Jovel TV Radio. Se encuentra en el estudio el abogado Diego Cadenas Gordillo del Centro de Derechos Humanos CUNTIC, que en Tzotzil quiere decir lo nuestro. También se encuentra el abogado Julio César Pérez Ruiz. Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitar. Pues Jovel Radio TV tiene el honor de estar con ustedes en este estudio, de empezar una transmisión para Chiapas y para el mundo con el tema del desplazamiento interno en el Estado, un tema que pues ha permanecido invisible ante los ojos de los medios de comunicación a nivel estatal, a nivel nacional, y que ha comenzado a verse desde una perspectiva de la protesta social, con plantones que ustedes mismos han encabezado en la capital Tuxtla Gutiérrez para reclamar la atención del gobierno del Estado, del gobierno federal. ¿Cuál es, abogado Diego Cadenas Gordillo, la situación real particular del caso de Chenaló y Chalchihuitán y en general del estado de Chiapas? Sí, bueno, la situación es una situación de violencia generalizada que tiene su origen en el municipio de Chenaló. Esto ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 7,000 personas. Lo que sucede es que no hay un registro oficial de la cantidad de desplazados que hay, pero hay pues datos extraoficiales que así señalan, ¿no? Chenaló es en este momento gobernado por el Partido Verde. Si bien llegaron en una alianza, la presidenta es de extracto del Partido Verde Ecologista, del mismo partido del gobernador Manuel Velasco Cuello, y que bueno, pues hubo ahí una reactivación de un grupo armado que existe desde el año 1994, que fue creado por el Estado mexicano para enfrentar la insurgencia zapatista, ¿no? Y que se mantuvo invernando, y que bueno, con los conflictos postelectorales por el poder municipal se reactivó, y yo creo que se le salió de la mano incluso a la presidenta municipal, y inicialmente lo usó para el desplazamiento para perseguir a sus disidentes, en este caso los compañeros y compañeras desplazados del Ejido Puebla en este momento, que es importante señalar, ellos son priistas, ¿no? Y ahora, pues bueno, se revirtió la situación que en otras regiones ha sucedido y en otros momentos ha sucedido, en donde los priistas eran quienes perseguían, ¿verdad?, a los disidentes. En este caso, ellos son los disidentes y ellos fueron los perseguidos, ¿no? Entonces, este grupo armado, creado por el Estado mexicano y que estuvo invernando, inicialmente actuó para perseguir a ellos, ¿no? A ellos y a otras personas más. El dato que nosotros tenemos es que en 2016 salieron aproximadamente 400 personas desplazadas, algunas de ellas se retornaron, y quienes se mantienen aún desplazados son los desplazados del Ejido Puebla de Chenaló. Este grupo además actuó en el conflicto limítrofe entre Chenaló y Chalchihuitán, y también recientemente en el conflicto de Chenaló, Santa Marta, Chenaló, con pobladores del municipio de Aldama, ¿no? Es una organización, dijéramos, que tiene representación en distintas comunidades del municipio, y que pues la manera de atender sus conflictos se convirtió en una acción armada, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando que viven en condiciones de desplazado actualmente por este conflicto particular del Ejido Puebla? Son 254 personas. Inicialmente salieron 149, han nacido niños y niñas durante el desplazamiento. Hay aún todavía mujeres embarazadas. También hay personas que estaban trabajando fuera de Chiapas. Algunos de ellos han tenido que emigrar por la situación económica precaria en la que viven en su comunidad de origen. Y bueno, cuando intentaron retornar, pues encontraron que ya sus familiares estaban desplazados. Por ello el número ha ido incrementando, ¿no? Entonces son aproximadamente 256
7 niños han nacido, niñas y niños han nacido durante el desplazamiento, y yo creo que han regresado 4 personas más, que estaban fuera trabajando en Ciudad de México y que ya no pudieron retornar a su comunidad. Ellos son los que se encuentran en este momento en el caso del ejido Puebla de Chinaló. ¿Dónde se encuentran físicamente estos desplazados en la actualidad? En este momento se encuentran en el domo del ISTECH, en Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Se encuentran ahí como resultado de un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, en donde se les obligó al gobierno del estado de Chiapas a asumir su obligación internacional que tiene en materia de derechos humanos con el desplazamiento interno forzado, ¿no? Esto es importante decirlo porque no es un apoyo ni una dádiva que está dando el gobierno del estado, sino una obligación que tiene en materia de derechos humanos. Su primera obligación la incumplió, su primera obligación internacional, la cual era prevenir el desplazamiento forzado. Eso no solo no lo previno, sino que además lo provocó, porque Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chinaló, pues es un agente del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ellos hemos exigido, acompañado, nosotros implementamos una metodología de defensa desde el Centro de Derechos Humanos CUNTIC, que denominamos defensa social integral, en donde no fungimos como los abogados que caminamos gestionando y representando a los desplazados o a las víctimas de violaciones a derechos humanos, sino que facilitamos el análisis de coyuntura de su situación y definimos acciones de defensa, que algunas son de los abogados y abogadas y otras son acciones de defensa que ellos han realizado tradicionalmente, ¿no? Por eso hemos hecho marchas, por eso hemos hecho plantones, ¿no? 2 plantones llevamos ya realizando, este último de 25 días, y hemos también generado alianzas con movimientos sociales del estado de Chiapas. Somos participamos en la Asamblea Popular del estado de Chiapas, ¿no? Con varias organizaciones, entre ellas el Magisterio, la Coordinadora Nacional, la Coordinadora de Trabajadores Sección 7, también con la Mactumalzá y escuelas normales rurales y varias organizaciones sociales, ¿no? Al inicio de esta entrevista hablaste de cifras extraoficiales. ¿Cuál es el espectro del complejo problema del desplazamiento interno en Chiapas y qué variantes tiene entre ellos mismos? Sí, mira, hay cifras que han manejado incluso 50,000 desplazados, 50,000 personas en situación de desplazamiento. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en uno de sus últimos informes sobre desplazamiento interno, manejó esta cifra. Esto porque está incluyendo personas que, por ejemplo, en algún momento nosotros denominábamos expulsados de sus comunidades por intolerancia religiosa. Pues conocemos muy bien la historia de Chamula, ¿verdad? San Juan Chamula, y gente que desde aquel entonces, los años 70, 80, salieron expulsados de su comunidad y que han tenido que vivir, ya ubicarse casi de manera definitiva en las periferias de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Son gente que vive en una situación de desplazamiento, ¿no? Desplazados por el conflicto armado, ¿no? Desplazados ahora por, en este caso, conflictos postelectorales. Entonces, como comentaba, las cifras, no hay un dato preciso sobre la cantidad de desplazados, porque precisamente uno de los aspectos que también incumple el Estado mexicano es en realizar el registro de desplazados. Los principios rectores para el desplazamiento interno de Naciones Unidas establece que los estados parte están obligados a tener un registro preciso de todos los desplazados que hay en su territorio, y eso es algo que incumple el Estado mexicano y es algo que se incumple en Chiapas. Estamos hablando de 50,000 en total en todo el territorio. Así es. Mayormente los altos y la selva. Particularmente los altos en la selva. Ha sido, dijéramos, una estrategia que se utiliza en los municipios particularmente indígenas,
como una medida de represión contra la disidencia al interior de los municipios. En algún momento, disidencia contra el poder del PRI, ¿no? Y bueno, y esto también ha tomado también arista, ¿no? de la religión. Ahora bien, el caso, volviendo de nuevo al tema del Ejido Puebla, de estas 157 familias que se encuentran en este momento en el domo de Listech, ¿cuál es el reclamo fundamental del Centro de Derechos Humanos CUNTIC? Sí, nuestro reclamo, por supuesto, es hemos planteado 3 momentos, ¿no? Uno inmediato, que es exigir al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Para esto es importante decir que el Centro de Derechos Humanos CUNTIC presentamos una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que el 5 de marzo las otorgó. Esta instancia internacional de derechos humanos solicitó al Estado mexicano implementar las medidas cautelares a favor de los desplazados del Ejido Puebla, pero además para los abogados y abogadas del equipo del Centro de Derechos Humanos CUNTIC, que también hemos recibido amenazas por parte de los mismos agresores de los desplazados. Esta exigencia tiene que ver con que cumpla el Estado mexicano sus obligaciones internacionales. Las primeras son garantizar sus derechos humanos, garantizar sus necesidades básicas que tienen que ver con salud, con educación, con trabajo, con vivienda, sobre todo, ¿no? Que es decir, que durante el desplazamiento interno se garanticen estos derechos. En un segundo momento, que el tema del derecho al trabajo y el derecho a la salud, que también incluye el derecho emocional, estamos exigiendo que de manera provisional se les otorgue tierras en las que puedan vivir conforme a su cosmovisión, es decir, realizando las actividades de agricultura y viviendo en una situación de comunidad, y no como en este momento se encuentran en el domo de Listech, en un medio urbano, ¿no? Y a largo plazo lo que estamos exigiendo es que se generen las condiciones necesarias para el retorno a su comunidad de origen, condiciones dignas y condiciones de seguridad. Esto para nosotros pasa porque primero se haga justicia, ¿no? Hubo un homicidio, hubieron 2 homicidios durante el desplazamiento, durante la acción de violencia. Hay responsables de esos homicidios y queremos que esas personas sean sometidas a juicio y que reciban la sanción que la ley establece, ¿no? Y por otro lado, que se desarme al grupo armado, ¿no? y entonces habrán condiciones para el retorno. Esto también debe de pasar por la reparación del daño. Nosotros creemos que es el Estado mexicano quien de manera por omisión y por acción está obligado a repararle el daño. Hubo destrucción de sus viviendas, probablemente de sus cultivos. Ellos subsisten sobre todo de la producción de café. Tienen 2 años, este es el 3er año que no pueden cultivar, cosechar, y entonces estamos exigiendo la reparación del daño, condiciones para el retorno, pero además medidas de no repetición. Esto es súper importante porque de lo contrario esta situación se continuará repitiendo, ¿no? Entonces estamos también exigiendo que el Estado mexicano genere políticas públicas, que se legisle sobre la situación de desplazamiento forzado, que incluso se crea en la figura penal, el tipo penal de desplazamiento forzado. Muy bien, 2 años de vivir fuera de su tierra. Este 16 de mayo se cumplen 2 años de que fueron expulsados de su comunidad. Las condiciones en general de los desplazados, ¿cómo son? Me dices, han nacido ya 56 o 57 niños en condición de desplazamiento de estas familias. ¿Cuál es la condición humanitaria? ¿Cómo se encuentran ellos anímicamente, de salud, de ancianos, de niños, de mujeres, de hombres? Bueno, ellos nunca han perdido la esperanza, ¿no? Y en ese sentido, ellos en su mayoría profesan religiones cristianas, ¿no? Distintas religiones, y mantienen sus cultos, ¿no? A pesar de que están fuera de su comunidad. Nosotros consideramos que eso ha ayudado, ¿no? A mantener el espíritu en alto y a mantenerse en el ánimo de seguir luchando hasta conseguir, pues, el objetivo que es el retorno, ¿no? Y siempre viendo señales, ¿no? De que, por ejemplo, en su comunidad
han dejado familiares, amigos y que la gran mayoría desean su retorno, ¿no? Pero bueno, son los líderes, 10, 15 líderes que están armados, que son la gente agresiva y violenta, que controlan la comunidad y que impiden el retorno. Es por eso que nosotros estamos exigiendo que esas personas sean sometidas a juicio y consideramos que con ello se generarán las condiciones del retorno. Entonces, ese objetivo pues a ellos los mantiene con el ánimo alto, a pesar de que el gobierno del Estado, y a pesar de que hay una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana, no ha asumido a cabalidad su obligación internacional, y en algunos momentos de que nosotros exigimos, de que hemos marchado en múltiples ocasiones en San Cristóbal, en Tuxtla, que hemos realizado conferencias de prensa, creemos que hemos conseguido visibilizar la situación de ellos y exigir, y bueno, 2 plantones ya en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues bueno, se ha logrado que de pronto cumplan sus obligaciones el gobierno de Chiapas, pero la cumple una semana, 15 días y luego vuelve a abandonarlos, ¿no? Entonces, en algunos momentos, en este momento, sí está cumpliendo en cuanto a la atención médica, parcialmente. Por ejemplo, ahorita tenemos una mujer desplazada que tiene que ser operada de urgencia, y pues antes de entrar a esta entrevista pues estábamos recibiendo la solicitud de ayuda, porque aunque están en una clínica pública, los médicos les están pidiendo estudios en laboratorios particulares porque ellos no cuentan con ello, ¿no? Y eso ha sido pues una constante. Tenemos también una niña con leucemia, una niña desplazada, que cuando ha sido necesario trasladarla, han pedido a los familiares que paguen la gasolina de la ambulancia, que paguen las casetas de cuota, ¿no? Y muchos de los medicamentos se lo han pedido que lo paguen. Entonces hemos tenido que denunciar el sistema de salud del estado de Chiapas y presionar para que se les dé la medicina, que se le dé tratamiento. Ahorita estamos presionando para que sea el gobierno del estado que le pague los estudios médicos a esta mujer que se encuentra ahorita próxima a ser operada. Estuvieron una semana de alimentos y ayer y antier 2 días sin alimentos, ¿no? Entonces ese ha sido también nuestro reclamo al gobierno del estado de Chiapas, porque no es posible que la gente esté 1 día, 2 días sin comer, ¿no? Y han pasado 55 días sin que se les provea alimentos. Estos días hemos podido subsistir gracias a la solidaridad de la sociedad civil, ¿no? Hemos hecho llamados a la solidaridad a la sociedad civil y hemos recibido buenas respuestas, ¿no? Sobre todo de maíz y frijol, ¿no? Que es con lo que se han tenido que sobrevivir en estos momentos de eso que el gobierno ha cumplido. Jovel TV and Radio.